En el bullicioso burdel de Atenas, una noche con una mujer podía costar no más que 2 panes planos de cebada o incluso menos que una jarra de vino barato. Estas mujeres llamadas pornai estaban en el nivel más bajo de la prostitución, un término que las reducía a meros objetos de charla y transacción. Discursos judiciales de figuras como Dio y Lisias sugieren que las pornai a menudo atendían a 6 o 10 hombres al día, ganando apenas lo suficiente para comprar una pequeña porción de lentejas. Mientras tanto, los dueños de los burdeles se enriquecían, con parte de sus ganancias fluyendo directamente a las arcas de la ciudad a través de impuestos. La ley ateniense no imponía edad mínima para entrar en la prostitución. Evidencias arqueológicas y registros históricos revelan que niñas de tan solo 10 a 13 años eran explotadas en estos establecimientos. Cada chica esclavizada llevaba una marca permanente en el muslo, quemada en su piel con hierro caliente, marcándola como propiedad viva. La vida dentro de estas casas era brutalmente dura. Si una chica se negaba a trabajar, podía esperar castigos horríficos, azotes públicos, días de hambre, o peor. La llegada de una chica nueva se marcaba con un ritual particularmente cruel, y era asaltada a plena vista de las otras mujeres y los clientes habituales. Un relato de un hombre llamado Papi de Tesalia afirmaba que esto se hacía deliberadamente para aplastar su espíritu y extinguir cualquier esperanza de escape. Los espectadores a menudo se burlaban y reían, convirtiendo el sufrimiento en diversión pública. Una chica recién llegada valía mucho más que una que llevaba tiempo en el oficio. Los hombres pagaban hasta 10 veces el precio habitual por estar con alguien no tocada por daños previos. Los escritores de la época describían tales transacciones con naturalidad, como si compraran fruta fresca en un puesto. No existía privacidad. Las mujeres trabajaban en rincones de grandes habitaciones separadas solo por telas sucias o esteras. Cada grito de dolor formaba parte del ruido de fondo, una forma de entretenimiento para los hombres que esperaban su turno. Antes de desenterrar más de estas historias sepultadas de dolor y resistencia, por favor dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite compartir las voces de quienes fueron silenciadas en vida. Los dueños de estas mujeres a menudo las clasificaban en categorías perturbadoras: mujeres nubias, mujeres excepcionalmente bajas, las que no podían hablar, las que se resistían, y aquellas aún consideradas no quebradas. Cada grupo tenía su propio precio y su propia clientela. El arte del siglo V incluso representa competencias en las que los hombres intentaban someter a una mujer que se resistía, puramente por diversión. Grafitis encontrados en las paredes de burdeles muestran que algunos clientes pagaban extra por el privilegio de infligir daños graves, cortes en la cara, dejar cicatrices o mutilaciones permanentes. La violencia se comercializaba como cualquier otra mercancía. Algunas mujeres se anunciaban específicamente para castigo. Labios partidos, dientes rotos, quemaduras de lámparas de aceite volcadas. Estas eran lesiones que ciertos hombres buscaban deliberadamente. Para ellos, la agonía de una mujer se convertía en una forma de arte, sus gritos en una melodía ebria. En la misma ciudad que celebraba la filosofía y el drama, la crueldad contra las mujeres resultó ser uno de los oficios más lucrativos. Sin embargo, incluso la brutalidad diaria palidecía ante lo que ocurría durante las festividades religiosas. Durante ciertas celebraciones, especialmente el Festival de Dionisia, las prostitutas eran entregadas gratis a grupos de hombres como parte de lo que se enmarcaba como un ritual sagrado. Relatos sobrevivientes describen estas escenas sin un ápice de vergüenza. Grupos de hombres intoxicados asaltando mujeres mientras sonaba la música, fluía el vino y se apostaba cuánto tiempo aguantaría la víctima. En esos días, el último resto de dignidad de una mujer desaparecía. Se convertía en nada más que un juguete para la multitud. Notas médicas de la época registran muertes por lesiones internas, asfixia y pérdida masiva de sangre. Los sacerdotes afirmaban que tales actos honraban a los dioses. El vino y la sangre de las mujeres abusadas se mezclaban en el altar, sus últimos alientos reinterpretados como oraciones por cosechas abundantes. Cuando las festividades terminaban, las que aún respiraban eran arrastradas de vuelta al burdel para reanudar el trabajo. Las muertas eran descartadas más allá de las murallas de la ciudad, sus cuerpos arrojados a barrancos como basura. Estas atrocidades rituales eran simplemente una extensión de la violencia que las mujeres sufrían diariamente. Golpes constantes con palos, correas de cuero o puños desnudos. Los clientes leales a veces podían participar en los castigos, inventando juegos crueles a costa de las mujeres por el error más pequeño, derramar una gota de vino,
pronunciar mal el nombre de un cliente o simplemente permitirse llorar. Una mujer en un burdel ateniense podía encontrarse encerrada en una habitación completamente oscura sin comida ni agua por días. A veces el castigo era aún más cruel. Podía ser atada a un poste de piedra en el patio abierto, dejada temblando con ropa empapada durante las noches heladas del invierno, o asfixiándose bajo el sol ardiente del verano sin una sola gota para beber. Los dueños lo llamaban cínicamente, corrección de carácter. Objetos al alcance, porras de madera, copas pesadas de vino, incluso el extremo romo de cuchillos, se usaban como instrumentos de disciplina cuando una mujer desobedecía. Con el tiempo, las mujeres aprendieron a ocultar su agonía tras sonrisas forzadas, porque lágrimas o gritos solo provocaban más violencia de sus amos. En una ciudad que alababa la perfección de la forma humana en el arte y la escultura, los cuerpos de estas mujeres se convirtieron en lienzos vivos de moretones, quemaduras y cicatrices. Si una mujer se atrevía a escapar, la ley no lo trataba como un pedido de libertad, sino como un acto de robo, hurtando propiedad a su dueño. Las penas eran viciosas y públicas. Las fugitivas a menudo eran marcadas con metal al rojo vivo en la frente o el pecho, marcándolas para siempre como desertores. Registros judiciales revelan destinos aún más sombríos. Algunas mujeres capturadas eran clavadas a tablas de madera y exhibidas en la plaza de la ciudad como advertencia para las demás. La muerte por sed o por infecciones supurantes alrededor de las heridas de los clavos era común. Algunas mujeres desesperadas buscaban santuario en templos, arrojándose ante los altares con la esperanza de que los dioses las protegieran. Pero los sacerdotes, a menudo sobornados, las entregaban de vuelta a sus dueños por un pequeño pago. Los derechos de propiedad superaban la misericordia divina. Las fugitivas eran arrastradas encadenadas, su sangre manchando los escalones del templo, manchas que otras esclavas limpiaban al amanecer. Cada intento fallido de escape solo traía represalias más duras. La justicia ateniense tenía métodos infinitos para quebrar la voluntad de una mujer mientras la mantenía útil para el trabajo. Sin embargo, incluso esa utilidad valía poco cuando el mercado de mujeres nuevas era tan barato. Escritos médicos de la época señalan que pocas de estas mujeres vivían más allá de los 20 y tantos. Las causas de muerte eran tan implacables como el trabajo mismo, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de heridas sin tratar, agotamiento total y el costo acumulado de desnutrición y abuso repetido. Las que tenían heridas supurantes, secreciones fétidas o llagas abiertas no eran retiradas del servicio. En cambio, se les obligaba a seguir trabajando hasta que colapsaban físicamente. Los dueños consideraban el tratamiento médico un desperdicio de dinero. Una chica nueva costaba menos que una visita del médico. Las quejas de clientes por el hedor de carne podrida y sangre eran respondidas con golpes, como si el dolor pudiera restaurar milagrosamente el tejido moribundo. Excavaciones arqueológicas cerca de las ruinas de antiguos burdeles han descubierto evidencias escalofriantes. Esqueletos femeninos con daños pélvicos graves por coitos forzados y partos, cráneos fracturados por golpes contundentes, costillas rotas y mal curadas, y deformidades espinales causadas por años de tensión. Todos estos huesos son un testimonio silencioso de una vida de violencia sistemática. Cuando una mujer se volvía demasiado enferma para ganar, era descartada sin ceremonia, llevada más allá de las murallas de la ciudad y abandonada, respirara o no. En Atenas, la misma ciudad que estableció ideales de belleza y proporción, los cuerpos de las mujeres eran arrojados como cerámica rota. El embarazo no se veía como un evento natural, sino como daño a una propiedad valiosa. El castigo por ello era rápido y cruel. Para prevenir nacimientos, los dueños obligaban a las mujeres a beber brebajes venenosos, las golpeaban en el abdomen o las hacían cargar cargas imposibles hasta que abortaran. Notas médicas antiguas detallan prácticas de aborto horrorosas, hierbas que causaban enfermedades violentas, aceite hirviendo vertido en el útero o palos de madera afilados introducidos dentro. Si el embarazo no podía detenerse, el parto ocurría en la misma esterilla sucia donde se entretenía a los clientes. No había parteras, ni medicinas, ni higiene. Muchas mujeres morían desangradas o por fiebre en los días posteriores al parto. Arqueólogos han encontrado huesitos diminutos en canales de drenaje y montones de basura detrás de antiguos burdeles. Restos de infantes descartados sin cuidado. El asesinato de recién nacidos era rutinario, especialmente niñas o niños engendrados por esclavos. Para muchas mujeres, acabar con la vida de su hijo era visto como el único acto de misericordia que podían dar, ahorrándoles el mismo destino que ellas sufrían.
bajo la ley ateniense, estas mujeres no tenían estatus como seres humanos. Sus cuerpos y su trabajo pertenecían enteramente a sus dueños. Se les obligaba a trabajar bajo el peso de deudas fabricadas por comida, ropa y refugio, deudas que crecían diariamente con intereses y multas arbitrarias. Negarse a un cliente, incluso uno conocido por violencia o demandas peligrosas, era imposible. El consentimiento era un concepto que la ley les negaba por completo. Documentos judiciales de la era cuentan de mujeres que intentaron buscar justicia por maltrato, pero el sistema estaba en su contra. La palabra de una esclava no podía usarse contra un hombre libre a menos que la mujer fuera torturada primero para verificar su veracidad. En la sociedad que inventó la democracia, la mitad de la población, sus mujeres, quedaba excluida por completo, y las mujeres esclavizadas ocupaban el escalón más bajo, valoradas menos que el ganado, que al menos era alimentado y resguardado regularmente. Y sin embargo, en las ocasiones más raras, una mujer podía vislumbrar algo más, una posibilidad, por tenue que fuera, de elevarse ligeramente por encima de la miseria. A veces llegaba por el favor de un patrón rico que compraba su libertad o por un dueño que encontraba provecho en entrenarla como músico o bailarina para entretenimientos de clase alta. Pero para la gran mayoría, esos momentos nunca llegaban y el ciclo de explotación continuaba sin piedad. A veces una mujer podía ascender por encima de las filas comunes al convertirse en la favorita de su amo o de un patrón adinerado. En tales casos, podía obtener una habitación privada adornada con joyas finas, vestida con sedas en lugar de lana tosca y atendida constantemente. Sin embargo, estos supuestos privilegios no eran más que los adornos de una jaula dorada. Las favoritas entendían que su posición era frágil, enteramente dependiente de los caprichos cambiantes de un hombre que podía, sin previo aviso, enviarlas de vuelta al burdel como un abarrotado o incluso hacerlas matar por el acto más pequeño de desobediencia. Registros históricos revelan que estas mujeres favoritas a menudo eran tratadas como tokens de hospitalidad. Un amo podía ofrecer una de sus amantes a un amigo visitante por la noche, devolviéndola a la mañana siguiente como si fuera una copa fina de vino prestada brevemente a un querido compañero. Incluso en el escalón más alto de esta jerarquía sombría, una mujer seguía siendo solo propiedad, su cuerpo un objeto, su valor medido en monedas, cadenas doradas la sujetaban tan firmemente como grilletes de hierro. Pero la belleza y la juventud nunca duraban. Ya fuera una esclava de la calle o una querida amante, la edad eventualmente le quitaba su valor a los ojos de quienes la poseían, el final siempre era el mismo, una muerte sin nombre seguida de un borrado deliberado. A estas mujeres se les negaba la dignidad de ritos funerarios griegos apropiados. Sus cuerpos eran arrastrados más allá de los límites de la ciudad y abandonados en barrancos o tumbas superficiales sin marcar. Contra la costumbre sagrada, se les negaban lápidas, inscripciones u ofrendas. Incluso en el raro caso de que una mujer lograra su libertad, la mancha de su pasado la volvía intocable en la sociedad respetable. Las exprostitutas quedaban excluidas de la vida cívica, convirtiéndose en fantasmas vivientes, presentes, pero borradas, como si nunca hubieran existido realmente. Arqueólogos han descubierto restos femeninos mezclados con fragmentos de cerámica desechada y montones de basura doméstica. Prueba cruda de un lugar de descanso final que reflejaba su valor percibido, menos que humano. Sin marcadores de tumba, sin nombres, sin memoria. En una cultura que inmortalizaba a sus guerreros y reyes en versos épicos, las vidas de estas mujeres desaparecían sin rastro. Su sufrimiento era demasiado común para preservarse en la poesía. Sin embargo, la crueldad se extendía más allá del olvido. Estaba tejida en el entretenimiento. Comediantes como Aristófanes representaban a las prostitutas como vulgares, lujuriosas y dignas solo de burla o violencia. En los teatros atenienses, las multitudes rugían de risa ante escenas escénicas de violación, golpizas y humillación pública. El dolor de las mujeres se servía como comedia. En los hogares, la cerámica pintada mostraba escenas de asaltos en grupo, tortura y otros actos de crueldad, decorando copas de vino y vajillas. La violencia contra las mujeres se convirtió en un motivo del arte doméstico, tan normalizado que se fundía en la tela de la vida cotidiana. Los poetas a veces celebraban la elegancia de las cortesanas de alta clase, pero las mujeres de burdel aparecían en los versos solo como objetos de ridículo. Sus gritos de dolor se torcían en rimas, sus lágrimas reducidas a metáforas de lluvia o rocío matutino. En una sociedad que elevaba el teatro trágico a forma de alto arte, las verdaderas tragedias sufridas por mujeres vivas se transformaban en chistes.
La cultura ateniense perfeccionó el arte de apartar la mirada del sufrimiento de quienes consideraba indignos de compasión, una ceguera voluntaria que permitía a su economía prosperar sobre la explotación de los impotentes. Los burdeles pagaban impuestos constantes a las arcas de la ciudad, y la compra y venta de mujeres era un negocio lucrativo. La democracia florecía en una sociedad donde la mitad de la población vivía en esclavitud, y las mujeres quedaban completamente fuera de la vida política. Mientras Sócrates debatía el significado de la virtud en la plaza pública, a pocas calles de distancia cientos de mujeres eran comerciadas como mercancías humanas. Mientras Pericles hablaba del noble espíritu de Atenas, la ciudad se enriquecía mediante el tráfico humano organizado. El mármol del Partenón, la grandeza de sus templos, los escenarios de sus teatros, todo se sostenía en parte por las ganancias de una economía que consumía las vidas de las mujeres. El esplendor de Atenas se financiaba en parte con la sangre y los cuerpos de esclavas cuyos nombres la historia eligió no recordar. Los relatos modernos de la antigua Grecia, ya sean libros escolares o guías turísticas, a menudo pasan por alto esta realidad. El lado oscuro del mundo clásico se sanitiza o se omite, como si reconocerlo pudiera empañar la gloria de la antigüedad. Las decenas de miles de mujeres que soportaron esta vida permanecen ausentes de la historia oficial, su dolor borrado de la narrativa. Sin embargo, su ausencia no es silencio. En las ruinas de Atenas, sus sombras aún persisten. Las tumbas sin marcar, los fragmentos de cerámica con sus imágenes, los leves rastros de grafiti en antiguos burdeles, todos susurran la misma verdad. Su historia merece ser contada. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si encontraste este contenido significativo, por favor suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu feedback y opiniones honestas nos ayudan a traer más de estas historias ocultas a la luz.